Ok, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Este es un nuevo episodio de Teonautas, Exploradores de la Fe, y en esta ocasión tengo la satisfacción de tener a una persona muy especial para esta entrevista. Nuestro obispo Julio Vallarino, con quien vamos a hablar en este espacio. Él nos va a hablar también de quién es él, nos va a hablar un poquito de su vida. Y hoy hablaremos un poco de la oración y sobre un evento muy especial que se va a llevar a cabo muy pronto en tiempo de Cuaresma. ¿Cómo está, querido hermano? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy lindo. ¿Cómo? A ver, primero, para que lo conozca la audiencia, yo le digo obispo porque es mi obispo, es verdad, yo estoy bajo su autoridad, me guía. Lo más interesante es que compartimos profesión, somos colegas, trabajadores sociales y compartimos muchas cosas. ¿Nos podría hablar un poquito de usted así de manera muy breve para que vayamos conociéndolo? Bueno, breve, 62 años, es difícil, pero voy a tratar de dar un pantallazo. Eh, yo nací en una familia cristiana, pero una familia cristiana que nos daba libertad para el pensar y el actuar. Eh, tuve una infancia realmente agradable, feliz. Me crié con mis padres y mis abuelos, en una casa semirural, con huerta, con animales. Este, llegado el momento de salir al mundo, empecé a cuestionarme qué cosas quería hacer. Y bueno, hacia los 18 años me planteé todo menos la vida religiosa. Quería ser docente, quería ser médico, quería ser abogado y me incliné eh, muy rápido por la salud, por la medicina, pero en un año, eso fue a los 17 años, a los 18 años, por esas cosas de la vida que uno no sabe, pero sucede, dije, quiero ser monje. Y entré en el monasterio de la Pascua en Uruguay, en el año 1978, un monasterio benedictino de la Iglesia Católica Romana. Ahí hice el postulantado y el noviciado. Wow. Eh, luego, como era un monasterio que no era independiente, dependía de la Abadía del Niño Dios que estaba en Argentina, tuve que ir a hacer mis estudios a Argentina. Estudié allí entonces la teología. En el año 1986 me di cuenta que, bueno, esa experiencia no era la mía, no es lo que yo quería como tal, no es lo que sentía, así que salí del año 86 al año 87, estuve todo un año buscando qué hacer con mi vida, hasta que decidí hacer trabajo social. Comencé, bueno, lo que ahora se llama licenciatura en trabajo social, en aquel momento era asistente social, la carrera de asistente social. Así que me inscribí en la escuela, hice la carrera, comencé a trabajar, me recibí, comencé a trabajar en el año 1992. Fundé con unos compañeros de estudio una ONG que se creó en el año 91-92, o sea, tuvimos todo el año 91 pensándola, gestionándola, y en el año 92 comenzamos a trabajar. Eh, Se llamó Solidaridad porque tratábamos de darle un perfil cristiano, pero que no fuera evidentemente cristiano para que no expulsara gente, ¿verdad? Aquellos que no son cristianos que pudieran participar también. Y entonces nos inspiramos en Mateo 25. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, ¿verdad? Estuve en la calle y me vestiste. Bueno, solidaridad se llamó
la ONG, que funcionó hasta el año 2020, 2019. Eh, y ahí trabajé muchísimo, con muchísimo gusto, con sectores vulnerables. Empecé trabajando con niños en situación de vulnerabilidad, después con adolescentes, después con jóvenes, después trabajé con desempleados, después trabajé en población rural, después trabajé violencia doméstica muchísimos años. Eh, Dentro de violencia doméstica, en 1997 empecé, hice el posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? En 1997 trabajé con niños maltratados. Este, Luego trabajé en abuso sexual infantil, luego trabajé con mujeres víctimas de violencia y finalicé la carrera, digamos, antes de jubilarme trabajando con hombres violentos. Pero Se pasó por eh, todas las áreas del trabajo social. me faltó vivienda, me faltó vivienda, pero sí, población de calle, adicciones, y en las que no pasé como trabajador social, la pasé como ministro de la iglesia, porque allá en simultáneo, digamos, a la carrera de trabajo social, seguí buscando a Dios, donde no me costaba encontrarlo en una denominación. Entonces, este, recorrí muchísimas denominaciones, fui a las asambleas de Dios cuando salí del monasterio en 1986-87, y fui a la iglesia metodista, fui a la iglesia luterana, recorrí infinidad de comunidades de fe, siempre dentro del cristianismo. O sea, nunca me salí del cristianismo, pero buscando como mi lugar, que me costaba mucho encontrarlo. Hasta que, bueno, decidí en el año 2000, decidimos un grupo de cristianos en el año 2006, 2007, iniciar una experiencia ecuménica. Este, entonces nos juntamos algunos católicos romanos que por ahí estaban divorciados, algunas católicas romanas que eran trabajadoras sexuales, algunos metodistas, eh, unos católicos independientes, eh, un ortodoxo de la iglesia armenia, una mujer atea que estaba enamorada de Jesús histórico, sí, y, y bueno, éramos un grupo de cristianos muy diversos que decidimos iniciar una experiencia de fe. Y esa experiencia queríamos que fuera lo más parecida a la comunidad de Hechos de los Apóstoles. Por eso lo llamamos Iglesia Antigua, diversidad cristiana. Bueno, justamente por eso tan diverso. Y bueno, a partir de ahí nos juntábamos a orar, a reflexionar, a celebrar la cena del Señor, la Eucaristía. Y ahí empezamos a tener el reconocimiento de algunas iglesias y la crítica de otras iglesias, ¿verdad? Siempre tuvimos como el apoyo incondicional de la iglesia metodista, de la iglesia anglicana y de la iglesia luterana,
y la crítica incondicional de las iglesias conservadoras, aunque en Uruguay, por cierto, como existe una libertad de culto, aquí prácticamente es tan importante el cardenal Sturla de la Iglesia Católica Romana como la Madre Susana de la Umbanda. O sea, todos los líderes religiosos tenemos los mismos derechos y todas las comunidades de fe tenemos los mismos derechos. Pero culturalmente no están así. Entonces, bueno, frente a las críticas de que nos reuníamos y qué sé yo, la comunidad decidió que alguien se formara. Eh, por otro lado, yo sentía como esa necesidad también de formarme, así que me volví a inscribir en la Facultad de Teología de la Iglesia Católica, algo que hablábamos fuera del micrófono recién. Y bueno, empecé a hacer la teología, pero vi que se mantenía después de 20 años en una corriente sin mucho cambio, que no me aportaba lo que buscaba, pero quería como tener la certificación de la Facultad de Teología de Uruguay, del Instituto Monseñor Mariano Soler, así que decidí terminar ahí, pero empezar en el ITAU, el Instituto de Teología Anglicana, los estudios teológicos. Ahí conocí a Isadet y bueno, evidentemente la teología protestante me cambió la cabeza, me hizo descubrir otro rostro de Dios, me hizo descubrir que podía pensar con libertad mi fe y que podía celebrar con libertad mi fe. Y eso lo fui transmitiendo a mi comunidad, a mi iglesia, y nos fuimos consolidando este, como, como todos necesitábamos una cierta institucionalidad dentro de ese movimiento Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Bueno, eh, empezamos como a organizarnos. La, la Iglesia Metodista del Uruguay nos prestó su templo, su templo y sus instalaciones. Ellos celebraban los domingos a las 11 de la mañana y nosotros celebrábamos los sábados a la tarde y después los domingos a la tarde. Y nos reuníamos y teníamos incluso celebraciones juntos con los metodistas, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con ellos y con los anglicanos y con los valdenses y con los luteranos en un movimiento que se llamó Pastoral VIH-Sida. Me invitaron de la iglesia anglicana a trabajar y bueno, por eso empecé también otros temas que los abordé desde la fe. O sea, si bien eran temas sociales, fueron abordados de la fe. Aquello que me faltó abordar como trabajador social, lo abordé como ministro. En el año 2010, 2010 la Iglesia Metodista nos presta, acordamos usar el local juntos, la Iglesia Católica Antigua nos otorga el ministerio, me ordena presbítero, y empezamos a trabajar en ese movimiento de la pastoral VIH-Sida con las personas con VIH-Sida, justamente. Una de mis tareas era ir todos los días, 3 horas, al servicio de enfermedades infectocontagiosas del Uruguay, hacer acompañamiento pastoral a aquellas personas que estaban en etapa terminal. Fue un proceso, y que estaban solas, que su familia las había abandonado. Fue un proceso muy interesante porque me sirvió ser trabajador social para trabajar en equipo con las trabajadoras sociales de ese servicio, pero a su vez ser ministro para tener una visión totalmente diferente a la que tenía la salud sobre las personas que eran simplemente una cama, un número. Y bueno, para mí era una persona, un ser humano que estaba en esa transición de dejar este mundo. Y acompañar ese proceso no fue nada fácil, este, porque bueno, había que tirar abajo todos los prejuicios que Claro, yo tenía.
Porque si tenía VIH-Sida por algo lo tenía, no se lo había contagiado en el ómnibus, ¿verdad? Claro, Entonces, poder tirar abajo todo lo que significaba, eh, bueno, mi posición ante el consumo problemático de droga, mi posición ante las personas LGTBI, en fin, bueno, y ahí como ministro entonces se me fue abriendo todo un campo eh, muy interesante. Este, Empecé el acompañamiento espiritual a personas de la tercera edad. Empecé el acompañamiento espiritual a personas gays y lesbianas que eran expulsadas de sus comunidades de fe, fundamentalmente pentecostales y católicos romanos. Este, y en el año 2011, 2012, la Iglesia Episcopal del Uruguay, la Iglesia Católica Antigua, y algunos metodistas deciden o me dicen, bueno, ¿por qué no instituir algo sólido, firme, institucional, ecuménico, abierto, inclusivo? Y bueno, ahí, después de mucho analizar, empezamos a ver que la iglesia antigua, la iglesia del primer siglo, tenía los apóstoles, que eran los que coordinaban, los que guiaban, y entonces la figura episcopal era importante. Entonces, una de las y lo otro que se veía era la necesidad de, a la hora de agregar ministros a nuestra iglesia, bueno, que no se dudara o no se cuestionara el ministerio, entonces que hubiera una línea, digamos, de autoridad, de sucesión, de transmisión de la fe. Así que acordamos la institución del episcopado dentro de esta iglesia antigua de Universidad Cristiana. Entonces el obispo Luis Acuña, que es de la Iglesia Episcopal del Uruguay, y el obispo Urquhart, que es de la Iglesia Antigua, eh, junto con una pastora metodista, Iris, a quien aprecio muchísimo y quiero muchísimo, eh, me instituyeron como obispo, ¿verdad? Entonces, si bien los metodistas no tienen una sucesión apostólica reconocida, pero bueno, la iglesia episcopal sí. De hecho, participé muchísimos años en la comunión anglicana libre, este, y me defino o me inclino mucho más dentro de estas dos tradiciones que me transmitieron la sucesión apostólica, la iglesia antigua o el veterocatolicismo, como llamamos acá en el Río de la Plata, y los anglicanos episcopales. Bueno, me identifico mucho más con una línea episcopal anglicana porque evidentemente es mucho más libre, mucho más abierta ante el Evangelio, mucho más inclusiva de las realidades humanas. Este, Así que, bueno, ese ha sido Julio desde 1960 hasta que se jubila en el año 2020. Cuando me jubilo, siento nuevamente mi vocación monástica con un impulso muy fuerte, así que a los hermanos de la iglesia les digo, bueno, yo sigo siendo parte de la iglesia, pero hoy por hoy doy un paso al costado. Me dedico más a la oración, me dedico más al acompañamiento de personas, me dedico más bueno, a buscar a Dios en la soledad y en el silencio. Este, Después de 32 años de trabajo social ininterrumpido, sin domingos, sin sábados, sin feriados, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y de trabajo pastoral de la misma manera, sentía la necesidad de reencontrarme conmigo y reencontrarme con Dios, o sea que lo que hacía no era puro activismo, sino que tenía realmente un valor evangélico.
Y entonces, bueno, ahora sigo en esta cuestión de la solidaridad, sigo haciendo cosas, pero a otro ritmo, ¿verdad? Y de otra manera. Así que esa es mi presentación. Wow, es que tantos años tan bien resumidos de ministerio que no es menor, no es menor. O sea, ya el trabajo social es un área que yo creo que yo por muchos años escuché Radio ECA, que era de unos sacerdotes jesuitas de Islas Canarias. Y ellos siempre hablaban, siempre me llamó la atención de que la formación de ellos era los primeros 3 años filosofía y los 2 últimos años de su ciclo de formación como jesuita era de teología, o los últimos 3, qué sé yo. Y siempre me llamó la atención porque luego lo entendí, ya estudiando, entrando a trabajo social, estudiando humanidades, que hay que ser muy humano para entrar y conocer muy bien nuestra propia condición para luego ministrar correctamente la fe, para transmitirla correctamente. Y de hecho, la carrera de trabajo social a mí me dio el plus de, como usted dice, el prejuicio. Porque uno no puede trabajar, no puede llegar con un prejuicio a un hogar quebrado, por decir, donde hay violencia intrafamiliar o, o en muchas situaciones humanas que son situaciones de la vida. Y frente a eso, es necesaria una respuesta de cariño, un Mm, abrazo, algo muy evangélico, en el sentido católico, de lo mm. evangélico. Eh, bueno, qué bien, qué bien. Y entonces, y ahora se nos viene un retiro también, que viene el tiempo de Cuaresma, este miércoles, que se nos viene, miércoles 22 es miércoles de ceniza, una festividad cristiana no menor. eh, y nos podría explicar un poco el sentido de la Cuaresma para nosotros y también y de ahí también aproximarnos un poco al retiro que se nos viene, porque igual es algo muy especial porque se va a administrar de manera online, a distancia, ¿cierto? Con una pauta, todo muy bien ordenado y bajo su dirección. Empiezo al revés, empiezo por el retiro para después seguir por la cuaresma. Ok, ok. Este, eh, a ver, eh, ¿por qué el retiro? Cuando me jubilo y me dedico a la vida eremítica urbana, a vivir en silencio y soledad y a la oración, algunos miembros de la iglesia y algunos conocidos, sobre todo un obispo episcopal de nuestra iglesia que está en Francia, muy, muy querido, me insiste, él y su esposa, me insisten en transmitir la experiencia, ¿no?, que estaba haciendo. Así que, bueno, yo que no, que quiero vivir en soledad, que ya estuve mucho tiempo en expuesto, quiero hacerme este proceso último de mi vida para reencontrarme conmigo. Y bueno, esa tensión que sí, que no, que sí, que no, al final digo, bueno, está bien. Entonces armamos el canal de YouTube y yo digo, si 5 personas se suscriben, esto es impresionante, porque yo no puedo creer que haya más de 5 personas en el mundo que les interese la vida eremítica. Es algo muy loco que en la sociedad actual la gente quiera silencio y soledad y oración. Pero bueno, para mi asombro, evidentemente los primeros 2 meses no llegamos a 5 personas. Pero a partir del tercer mes empezó a sumarse gente, sumarse gente, sumarse gente, y eran 75. Yo no podía creerlo, hice un programa especial para agradecerle a las 75 personas que se habían suscrito y se habían comunicado el acompañamiento. Pero a los 5 meses eran 300. Hoy estamos a un año y unos meses de haber abierto el canal y son 1.200, más de 1.200 suscriptores Wow, de wow. todo el mundo occidental, digamos, ¿no?, Europa y América. Eh, de esos 1.200, más de 200 se han comunicado conmigo por WhatsApp y
casi 50 por correo electrónico. Con muchos de ellos mantengo contacto casi a diario, de distintas denominaciones cristianas, pero mayormente católicos romanos. Pero descubrí que la vida monástica, la vida eremítica está presente también entre los protestantes. A ver, de hecho sabía que, por mi propia tradición sabía que en los anglicanos había monasterios y en los luteranos también, pero no sabía que los evangélicos, por ejemplo, tenían monasterios, y de hecho en Paraguay hay un monasterio evangélico. ¿En serio? Me explotó la Y cabeza. ¿En serio? eh, sí, son dos monjas. Por algo se Pero empieza. sí, pero que a su vez muchas personas provenientes de la iglesia evangélica también están buscando a Dios desde la experiencia eremítica, apartándose. Bueno, lo cierto es que comienzo todo un proceso que mi silencio y mi soledad quedaron invadidos por estas 1.200 personas, ¿no? A las cuales quiero mucho y en realidad las siento como mi comunidad. Siento que dejé la comunidad presencial de Montevideo a la que ministraba y ahora tengo una comunidad virtual desparramada en todo el mundo, ¿no? En el mundo occidental. Este, y bueno, siento que Dios me pedía eso. Yo no lo quería, pero si vino, por algo vino. Y si está funcionando, por algo está funcionando. Entonces, debe ser Dios que quiere esto, no soy yo. Así que entonces lo que hice fue decir, bueno, si vos querés, vamos arriba, vamos a hacerlo. Este, Y el año pasado hicimos un primer intento de retiro virtual que fue muy interesante en Cuaresma. Este, eh, lo volvimos a reeditar en Adviento, pero ya de otra forma, como más organizado. Y bueno, y ahora en esta Cuaresma ya juntando la experiencia del primer retiro de Cuaresma y del primer retiro de Adviento, organicé e invité a otras personas a participar, y, y un poco la idea es que podamos reeditar esta experiencia, ¿verdad? Una experiencia que participó gente de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia. Wow, Perú. España y Francia. Perú. Eh, sí, algunos me piden, yo no soy muy bueno en la tecnología, algunos me piden que habilite los lectores en los videos de idioma, pero todavía, todavía me cuesta, así que no les queda otra que poder entender algo del castellano mío, del latinoamericano mío. Bueno, lo cierto entonces es que este retiro de Cuaresma lo vamos a empezar el miércoles de ceniza y lo vamos a estar terminando al inicio de la Semana Santa. Va a ser un retiro autoadministrado en el sentido de que va a haber un video todos los fines de semana que las personas lo van a recibir y van a poder verlo cuando quieran y cuando puedan. Van a recibir una vez a la semana, junto con el link del video, las lecturas bíblicas de cada día de la semana, que van a poder leerlas en el momento que quieran del día, y van a recibir un conjunto de lecturas patrísticas también, si quieren complementar con los padres de la iglesia cada día de la semana. Y eso permite que uno pueda estar de retiro, pero pueda continuar su vida laboral, su vida de familia, su vida social.
con algunas consignas que sí son importantes, que están vinculadas al cristianismo primitivo, a la iglesia antigua, que es los miércoles y los viernes vamos a hacer ayuno, pero un ayuno diferente, porque todo el mundo considera el ayuno como la privación de la comida. Y en realidad el ayuno no necesariamente es la privación de la comida. El ayuno es el instrumento para poder hacer algo solidario, ¿sí? Los primeros cristianos eh, primero ayunaban miércoles y viernes para poder diferenciarse de los judíos que ayunaban martes y sábado. O sea, el ayuno no fue fue una cuestión de identidad el miércoles y viernes, no fue un capricho. Entonces, bueno, vamos a ayunar miércoles y viernes para identificarnos como cristianos. Y vamos a hacer lo que hacían los cristianos con el ayuno. O sea, ellos se privaban de la comida, pero nos cuentan los padres de la iglesia que sacaban cuentitas de la plata que habían ahorrado y eso que habían ahorrado lo volcaban en obras de caridad, o a los huérfanos, o a las viudas, o a comprar esclavos para liberarlos. Entonces, bueno, que esa privación de la comida sea para una obra de caridad, o sea, esto que me privo hoy, que no voy a gastar hoy, vamos a compartirlo con quien no tiene. Y si por ahí soy diabético y tengo la obligación de comer cada 3 horas o tengo otra enfermedad, bueno, puedo ayunar del internet, puedo ayunar del teléfono, puedo ayunar de comprarme una ropa, puedo privarme de algo para compartir con otro. En esa línea, ¿sí? El ayuno. Wow, bien. ¿Está? Porque se entiende mucho con la excesivamente, bueno, esto ya fue la tradición más romana, se dio como esa intención al ayuno de mortificación, eh, pero de una mortificación de la carne y no de una privación restitutiva, de un sentido más aquí y ahora, con mi prójimo. Y eso es tan Acabamos sanador. de finalizar, acabamos de finalizar un taller sobre ayuno con más de 25 personas de distintos países y un taller que tuvo un primer capítulo, toda una semana, trabajando sobre el ayuno en la Biblia, una segunda semana trabajando el ayuno en los padres de la iglesia, una tercera semana trabajando el ayuno en los monasterios, en la vida monástica, y una cuarta semana trabajando el ayuno en el esicasmo. Y casualmente en ningún lado aparece el ayuno como mortificación. Siempre el hilo conductor es el ayuno como una herramienta de autocontrol, el ayuno como una herramienta para autodominio, el ayuno acompañado a la oración y a la vigilia como una herramienta para la solidaridad. Y estamos hablando desde el siglo I, la Didache, y estamos hablando del Pastor de Hermas, siglo II, hasta el siglo XX. Entonces, la continuidad es esa. ¿Por qué en la Edad Media el ayuno pasa a ser un instrumento de mortificación? Habrá que preguntárselo a quienes hicieron ese cambio. Pero la tradición de la Iglesia dice que no es una herramienta de mortificación, es una herramienta para el autocontrol, para el autodominio y para la solidaridad. Un, Y un- entonces, y sí, ahí arranco con la cuaresma, puede ser. sí, sí, sí. Bien, y entonces esa va a ser la dinámica del retiro. Y la cuaresma también sacarle ese contenido de penitencia y de mortificación que se le da, que no es el sentido original. La cuaresma es un tiempo de preparación, pero no un tiempo apéndice. Vamos a prepararnos para la Pascua, entonces 40 días antes empezamos a prepararnos. En los cristianos, en los primeros cristianos, cuando estudiamos historia de la iglesia, había un tiempo de preparación para el bautismo, un tiempo donde los catecúmenos iban a que el obispo les enseñara la catequesis y donde de alguna manera eran instruidos en la fe cristiana.
Y antes de ser bautizados oraban, antes de ser bautizados hacían vigilia y antes de ser bautizados ayunaban. Entonces, la cuaresma asociada, ese va a ser el sentido que va a tener este retiro de cuaresma, asociado a nuestro bautismo. Poder revivir, poder reforzar, poder revisar nuestro compromiso bautismal, porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos niñitos, no teníamos conciencia, fueron nuestros padres y padrinos los que renovaron, los que dijeron el sí, ¿verdad? Los que dijeron sí creo, sí creo, sí creo, sí renuncio, sí renuncio. Pero nosotros no lo dijimos. Entonces, poder tener esa experiencia de, de renovar, de revivir nuestro compromiso bautismal. Así que el retiro de Cuaresma va en ese sentido, va en el sentido de revisar nuestros votos bautismales, revisarnos como cristianos, porque de hecho el bautismo es eso, el bautismo es lo que nos identifica como cristianos en este mundo. Claro, porque el bautismo es una señal como del pacto, es ese símil que hizo la iglesia primitiva, la iglesia antigua, que la señal del pacto para los judíos que era el Brit Milá, la circuncisión. Y el Brit Milá, la circuncisión del corazón nuestro, es el bautismo. Por eso bautizamos también a nuestros bebés. Bueno, hay una historia muy rica sobre detrás del bautismo de los bebés, pero en el fondo le estamos diciendo, es también un testimonio de los padres. Es decirle a la tribu, yo siempre digo a la tribu al pueblo, es decirle a nuestra tribu, hey, nosotros no somos cristianos, este es nuestro hijo, nos comprometemos a guiarlo por este camino. Claro, pero eso es en una minoría de la sociedad. La gran mayoría de la sociedad, por lo menos la realidad uruguaya, es que la vida sacramental se vive como un refuerzo de la vida social. O sea, yo bautizo o yo me caso por la iglesia, no porque esté convencido del sacramento, sino porque es un evento social. Voy a la iglesia, bautizo a mi hijo y después vamos a la comilona y a la chupandina, como digo yo, ¿no? Hacemos asado, tomamos vino, festejamos y cada uno a lo suyo. Y en Uruguay tenemos más del 90% de la población del país bautizada, pero menos de un 10% es practicante. Algo pasó, algo se quebró, parece. Aquí en Chile es muy parecido. ¿Eh? Y yo creo que, bueno, acá en Uruguay tiene que ver con la historia. Yo hice un estudio hace un tiempo atrás sobre eclesiología y está muy, algún día te lo voy a compartir como trabajador social. Está muy, está muy interesante. Uruguay en el siglo XIX se separa iglesia y Estado, gracias a Dios. Eso permite que los cristianos todos estén en las mismas condiciones y no haya cristianos de primera y cristianos de segunda. Este, pero evidentemente ha habido toda una transformación y ha habido una responsabilidad cristiana que ha expulsado a las personas de la fe. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto del compromiso bautismal. Entonces, dejamos de ser luz, dejamos de ser sal. Eh, Hoy por hoy la gente común no dice, miren, esos son cristianos, miren cómo se aman, esos son cristianos, miren qué buenas personas son, son cristianos, ¿no? Como pasaba en Hechos de los Apóstoles, miren cómo Claro. se aman, y eso hacía que la gente se sumara. Hoy, desgraciadamente, una comunidad cristiana no es testigo de muchas cosas, más bien cumple con un ritual de reunirse una vez a la semana, un ritual que es celebrativo, y prácticamente nos hemos convertido como la sinagoga en tiempos de Jesús, ¿no? Expulsamos a los que son diferentes, eh, no invitamos a otros a imitarnos porque nuestro testimonio no es bueno, porque no somos solidarios. Si nosotros echamos un vistazo al mundo occidental en general, ¿no? La mayoría de los países son cristianos,
La mayoría de los gobiernos se confiesan cristianos, pero en la mayoría de los países hay explotación, hay guerra real o simbólica, hay pobreza, hay injusticia, hay hambre, hay un destrozo de la naturaleza. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Verdad? Yo creo que el cristianismo, desde que lo institucionalizamos, allá por el siglo cuarto, quinto, y dejamos de ser perseguidos, empezamos a corrompernos. Empezamos a pasar de ser perseguidos a perseguidores, pasar de ser de la clandestinidad. Nos pasó acá en Uruguay un tiempo, ¿no? Desde la perspectiva política. Pasar de la clandestinidad a la visibilidad, y eso hace que uno se instale, ¿verdad? Acá pasó con los partidos políticos de izquierda. Durante la dictadura, en la clandestinidad, estaba todo muy consolidado, una red de tejido social muy fuerte, una red solidaria muy fuerte. Cuando termina la dictadura y se visibilizan las fuerzas políticas y de alguna manera la izquierda y la derecha empiezan a tener los mismos derechos, y más cuando la izquierda llega al gobierno, bueno, se institucionaliza, se acomoda, quedan atornillados al sillón, ¿verdad? Bueno, a los Mm. cristianos nos ha pasado lo mismo. Por eso necesitamos un sacudón, necesitamos pensar qué está pasando con nuestro bautismo. Hay un término que Christian Lalique del Pinay, que fue un sociólogo holandés que vino a Chile a estudiar el movimiento pentecostal, y Lalique del Pinay hablaba de la institucionalización del carisma. Instala ese Mm, concepto y habla que cuando el carisma de una comunidad religiosa está vivo, claro, es espontáneo, se vive, se siente, está ahí el fuego, como dicen los hermanos pentecostales. Pero el tema es que cuando se va ese carisma, porque se va cuando se institucionaliza la organización, tiende a irse ese carisma y queda el gesto. Se vacía de significado el carisma y queda lo litúrgico meramente como algo frío. mm. Y eso El también rito. el rito, y ese es el problema, porque y en ese aspecto a mí me ayudó mucho Boff, Leonardo Boff, en su libro eh, las, el libro de Off sobre em, es sobre liturgia, pero le habla de una manera tan preciosa a Off, los Mm, sacramentos de la vida y la vida de los mm, sacramentos. Y lo explica que el sacramento está vivo en tanto se llena de significado nuevo y se va renovando constantemente. Y quizás también a nuestra vida litúrgica, sacramental, a nuestra vida cristiana, básicamente. Quizás esos remesones que usted nos dice no sean esta crisis mundial sea la oportunidad para que podamos reavivarnos, revivir nuestra vida y que vuelva el carisma, ese carisma vivo. ¿Sabe qué, mm. querido obispo? Yo de repente le digo hermano y de repente le digo obispo, y primera vez que un obispo no se me Es, enoja por eso. es que somos hermanos, somos hermanos por el bautismo. Sí. Así que estoy muy contento. Ya estamos a los 40 minutos. Es increíble cómo se nos fue el tiempo en esta conversación. Resta decir que voy a poner junto con este podcast y también en YouTube sus redes sociales, su canal de YouTube, todos los links para que puedan contactarse con nuestro obispo, con Julio Vallarino. También para el retiro, si es de su interés, está muy bueno. De hecho, voy a hacer el esfuerzo para también participar. Me importa mucho vivirla, esto y en comunidad, qué mejor, qué mejor. Es una comunidad diversa y en todas partes. Así que eso, vamos cerrando el programa. Muchas gracias. ¿Pudiera decirnos algún mensaje? Este no va a ser la primera visita que tengamos de nuestro hermano obispo. Ya conversaremos sobre otras cosas. Em, pero unas palabras como para ir cerrando este podcast. Em, yo creo que los cristianos hoy por hoy tenemos un gran desafío, que es eh,
volver a, a nuestras raíces, así como tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y desde ahí fundamentamos la encarnación de Dios. Creo que los cristianos debiéramos tanto amar al mundo que debiéramos encarnarnos de vuelta en este mundo, porque nos hemos desencarnado, hemos centrado el cristianismo en los templos. Y yo creo que lo único que puede cambiar el mundo hoy es el cristianismo, no cambiarlo como se cambió en la Edad Media, ¿verdad? Colonizando, sino hermanando. Yo creo que los cristianos de las distintas denominaciones, hoy por hoy podemos estar juntos, podemos no condenarnos, podemos no sancionarnos y podemos celebrar juntos, no solo la oración, sino también la liturgia. Tenemos en común el Padre Nuestro, tenemos en común el credo apostólico, nada más ni nada menos que los artículos de la fe que sostienen el cristianismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a estar peleados? Y sin embargo estamos peleados, ¿no? Yo creo que hoy por hoy los cristianos tenemos que retomar nuestras raíces, derribar los muros que nos separan y construir una iglesia más unida, y eso es lo que de alguna manera puede empezar a transformar este mundo tan injusto. Y por ahí la invitación entonces a arriesgarnos a hacer el cambio. No es fácil, Jesús terminó en una cruz por intentar hacer el cambio, ¿no? Pero valió la pena. Así que creo que no vamos a tener una Pascua, no vamos a tener un mundo nuevo, una iglesia nueva, una sociedad nueva, si no pasamos por la cruz. Así que es la invitación. Muy bien. Así que muchas gracias y también a quienes nos escuchen, a la hora que nos escuchen y por donde nos escuchen. Los invitamos también a participar, a opinar, a hacer preguntas también, que en su tiempo también iremos en otras oportunidades también respondiendo. Así que muchas gracias a usted, hermano, y nos vemos para el próximo podcast en Teonautas, exploradores de la fe. Hasta luego.